El domingo de resurrección, muy tempranito, fueron María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, al sepulcro para limpiar y embalsamar el cuerpo de Jesús. Imagínense estas mujeres fieles que iban con tanto dolor en su corazón para ir a honrar el cuerpo de Jesús. Pero no lo encontraron porque la tumba estaba vacía. Ellas quedaron atónitas porque no entendían lo que estaba sucediendo. De repente se pararon junto a ellas dos varones que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, sino que ha resucitado. Y de repente ellas entendieron lo que estaba sucediendo. Los varones les explicaron las palabras que había dicho Jesús sobre su resurrección. Se llenó el corazón de ellas de esperanza, de alegría, y fueron corriendo a darle la noticia a los discípulos. Imagínense la reacción de los discípulos cuando escucharon que Jesús no estaba en su tumba porque había resucitado. Las dudas que ellos tenían, los temores que ellos tenían comenzaron a cambiar y a considerar la posibilidad de que sus palabras se habían cumplido. Y cuando por fin confirmaron la noticia, entonces sus corazones se llenaron de alegría, se llenaron de fortaleza, se llenaron de felicidad, porque todo lo que había dicho Jesús era cierto y todas sus promesas se podrían cumplir. Esto es lo que significa el poder del Evangelio. Y este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, querido hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael, y sumamente agradecido por la resurrección del Señor Jesús. Qué privilegio tan grande tuvieron estas damas. Cuán asustados estaban los hombres. Los hombres, había dos grupos de ellos: los que estaban escondidos detrás de las puertas y los que estaban huyendo a Emaús y a otras partes. Sí. Pero estas mujeres valientes fueron a la tumba para buscar a su Señor y servirle, pero todos estaban igualmente errados. Sí. Y es la mejor noticia que le pudieron haber dado al mundo. Y al universo entero, alabado sea el nombre del Señor. El Señor ha resucitado. Amén. Oremos para agradecerle. Gracias, Señor, por la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por estas noticias que estas mujeres muy amables y muy valientes le trajeron a los discípulos, que por su corazón duro y su sexismo no aceptaron. Ayúdanos a aceptar a las mujeres predicadoras que, como ellas, traen el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 El corazón de este estudio es el Evangelio, el significado del Evangelio. Y para ello vamos a comenzar con un par de pasajes a entender lo que es el Evangelio. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos dice el mensaje, el pasaje, que el Evangelio será predicado a todo el mundo y que es un Evangelio eterno. Amén. La definición más simple que hay del Evangelio es que son las buenas nuevas. Eso es la definición de las palabras griegas. Y esta definición realmente lo que es una definición demasiado simple para describir la hermosura y el impacto del Evangelio. Johnny, si nosotros no pasamos de una definición mental del Evangelio, en realidad no entendemos lo que es el Evangelio. Y nos confundimos muchas veces porque llamamos el Evangelio lo que no es. Pensamos, por ejemplo, que el Evangelio es la muerte de Cristo.
Pero la muerte de Cristo no es el evangelio, es tanto así que el apóstol Pablo nos aclara y en Primera de Corintios, el capítulo 15 y el verso número 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El evangelio no es que Cristo murió, el evangelio es que Cristo resucitó. Las noticias que las mujeres llevaron a los apóstoles, que ellos no pudieron aceptarla porque eran mujeres las que lo estaban diciendo, y Jesús las escogió a ellas, no escogió a los hombres, escogió a las mujeres, es que Jesús resucitó. Ya no está más ni en la cruz ni en la tumba, sino que está ahora en su reino, en el reino que nos llamó a nosotros a pertenecer. Porque lo interesante es que si Jesús hubiera tratado a las mujeres como su sociedad trataba a las mujeres, él hubiera ignorado que ellas fueron a la tumba y se hubiera parecido a los varones, a los discípulos, donde quiera que estuvieran, para darles a ellos ese lugar de prominencia que tenía el varón en la sociedad, ese lugar de autoridad, y no a esas mujeres que no tenían el valor. Pero Jesús hasta ahí dio una lección. Correcto, porque estos dos varones que se aparecieron, dos ángeles, fácilmente se hubieran podido aparecerse a donde estaban los discípulos. Sí, y Jesús mismo, que se manifestó, hubiera podido ir directo a los discípulos. Gracias, Rafael, por ese detalle tan importante. Entonces, habíamos dicho que el evangelio tiene que ir más allá de un conocimiento intelectual. Y vamos a ver un pasaje para explicar por qué. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Y este vivir por la fe nos presenta Hebreos en el capítulo 4 cómo ha de manifestarse en un ciclo semanal. El sábado es parte de este vivir por la fe. Es tanto así que Hebreos el capítulo 4 nos dice en el verso 3, pero los que hemos creído en la resurrección de Jesús, entramos en el reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en el pasaje, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anuncia la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, otra vez fija un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como está predicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por tanto, verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Rafael, las primeras que entraron en el reposo fueron estas mujeres que escucharon y entendieron que Jesús había resucitado. Y cada semana, de manera exactamente cumpliendo el mensaje de Dios del séptimo día, cada semana nosotros al entrar en el reposo sabático entramos en el reposo de la fe en Cristo Jesús y en su resurrección que cubre todos nuestros pecados. Eso, Johnny, eso es una experiencia. Entrar en ese reposo es una experiencia. El texto que leímos hace un minuto habla acerca del poder del evangelio. Tiene que haber un efecto del conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Un pasaje nos habla del reposo, otro pasaje nos habla acerca de transformar nuestras vidas, otro pasaje, como en el caso de los discípulos y las mujeres que fueron a la tumba, habla de el revivir, el renacer de la fe. La experiencia con Cristo, el evangelio, tiene que ser algo, una experiencia que hace un impacto en nuestras vidas y que nos cambia. No puede ser únicamente un conocimiento que no tiene ninguna influencia sobre nuestra manera de vivir o nuestra manera de ser. Porque, Johnny, si alguna persona conoce el evangelio, pero no lo vive, es porque realmente no ha conocido el evangelio.
Imagínate que las mujeres se hubieran puesto de pico a pico, de lengua a lengua, a discutir y a decir, no, 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 aquí están los bálsamos y los óleos que yo traje, ¿dónde está el cuerpo? El Evangelio implica esa experiencia de aceptación y de cambio radical en nuestra percepción del mundo. Y sin eso, somos los peores, como decía Pablo, y quedó escrito en 1 Corintios 15:14. Somos los más miserables. Estamos invitados a cambiar nuestra perspectiva, no solamente de lo que significó lo que Cristo hizo, que es en darnos el reposo, sino también entender que ese reposo transforma las relaciones humanas y de esa manera hemos de vivir. Ahora vamos a ver otra definición de Pablo acerca del Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Es el Evangelio que viene de Dios, o sea, Dios nos ha dado a nosotros el Evangelio, porque el Evangelio no es otra cosa sino el plan de salvación que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Un Evangelio que Él diseñó, que trae un mensaje de Dios y no son palabras humanas, no son inventos humanos, no es una transformación humana, sino que hay un poder de Dios detrás de todo ese conocimiento. Es la noticia de que Cristo se hizo ser humano. Es la noticia de que Cristo vivió entre nosotros. La noticia que murió en la cruz, pero obviamente también la noticia de que resucitó y la noticia de que está en los cielos ministrando a favor de nosotros y la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el centro, el punto que hace girar todo es la resurrección. No es la muerte en la cruz, es la resurrección. La resurrección es la que certifica que la muerte en la cruz y su vida fue válida. Y la resurrección es la que certifica que va a regresar por segunda vez. Sin la resurrección, nada ha pasado. La resurrección es la que nos garantiza a nosotros el poder de Cristo de cumplir sus promesas. Amén. La promesa de salvación, la promesa de la segunda venida de Cristo. Ven, Señor Jesús. Pero entonces también habla que es el Evangelio acerca de Jesús. O sea que cuando nosotros hablamos del Evangelio, por ejemplo, no podemos hablar de un Evangelio transformado o tergiversado o cambiado por los seres humanos. En el siglo XVIII, el siglo XIX, ocurrió una transformación del Evangelio. Eso fue un tiempo donde los teólogos empezaron a poner duda acerca de la divinidad de Cristo, a poner duda acerca de los pasajes de la Escritura como la creación del mundo y concentrarse más bien en aquellos elementos que se pudieran sacar del Evangelio o sacar de la Biblia sin ningún tipo de controversia. Por ejemplo, el servicio a la gente desposeída, la ayuda a las personas que necesitaban. Y eso se llamó el Evangelio social. O sea que el Evangelio lo cambiaron a ser una especie de mensaje humano de servicio a la humanidad. Pero Cristo y su divinidad, su resurrección, su segunda venida, no era parte de ese Evangelio social. Y eso es un error, Johnny, porque el Evangelio que nosotros como adventistas o creyentes en realidad que debemos de predicar es un evangelio que se basa en Cristo, la persona de Cristo, su divinidad y todo lo que tiene que ver con Jesús. Sí, sería como tomar las palabras y el mensaje de Jesús sin Jesús, porque ciertamente Jesús enfatizaba la justicia social y esa era su predicación, cómo nosotros debemos tratar a la gente de manera correcta. Si alguien peca contra mí, yo lo perdono y de esa manera sigo el mensaje de Dios, etcétera. Todas las cosas que dijo Jesús de justicia social. Pero qué tergiversación más terrible si tomamos el mensaje de Jesús de justicia social y dejamos a Jesús a un lado. Es una tergiversación pecaminosa. Es un humanismo. Es un humanismo. Sí.
Ven, el conocer el Evangelio entonces pone también sobre nosotros no solamente un privilegio, sino también una responsabilidad. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las mejores palabras de estos versos que leímos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Jesús resucitó, puede decir esto. Cuando lo dijo aquí era una promesa. Y una promesa que los discípulos no pudieron entender, ni las mujeres tampoco, que fueron finalmente las que recibieron el primer mensaje de su resurrección. Nadie lo entendía. Pero ahora que nosotros tenemos la Biblia entera y el Nuevo Testamento completado, ya ha sido completado y está accesible a nosotros de tantas maneras, de internet, por televisión, etcétera, etcétera, en papel, ese evangelio, todo lo que tiene, se reduce a que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús no hubiera resucitado, no estaría con nosotros, no estaría contigo. Rafael, es un evangelio de acción y de vida. Y esta acción y esta vida no ocurre por mí ni por la iglesia, ocurre porque Jesús está conmigo hasta el fin del mundo. Ahora, no nos olvidemos que en ese pasaje viene justo después del mandato. Y ese mandato hay que tenerlo bien claro. Nosotros hemos recibido este tesoro que tenemos en vasos de barro, esta preciosidad de mensaje que llena nuestros corazones, que se convierte en nuestra esperanza bienaventurada, que se convierte en la motivación de todo lo que hacemos. Pero es un gran pecado en contra de toda la gente que nosotros conocemos, el que no compartamos ese evangelio. Y Johnny, aquí es donde hay que tener claro qué fue lo que Jesús mandó hacer. Porque Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etc. Y muchas veces nosotros hemos perdido el enfoque de que lo que mandó Jesús a hacer no fue a bautizar, sino a hacer discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia clave, porque el bautismo es una señal de que entramos a la iglesia, a la estructura donde compartimos todos esa misma fe. Pero si traemos a la gente sin que estén en relación con Jesús, que es la parte de hacer discípulos, no tiene sentido estar en la iglesia. La iglesia se convierte en un club, la iglesia se convierte en una organización social, la iglesia se convierte en simplemente una institución más dentro de la sociedad humana. Y no tiene sentido. Tenemos que hacer a la gente conectarse con Jesús. Y nosotros tenemos que ser no representantes de enseñanzas. Y Rafael, es importante las enseñanzas, pero esa no es la clave. La clave no es conectar a la gente con 28 fundamentos doctrinales. No. La clave está en conectar a la gente con Jesús. De hecho, nosotros no debemos estar haciendo a la gente adventista del séptimo día. Tenemos que estar haciendo a la gente discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Que participan a través del bautismo en la iglesia adventista del séptimo día. Son dos cosas muy diferentes. Cuando preguntamos, ¿y tú eres convertido? Sí, yo soy un convertido a la iglesia. No, estamos perdiendo el tiempo si estamos convirtiendo a la gente a una iglesia. Nadie convierte a nadie, de hecho. Nosotros traemos a la gente a Jesús, le hablamos del testimonio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús los convierte a ellos en discípulos y el trabajo nuestro es testificar. Y esa testificación es la acción que se demanda de todo cristiano. Johnny, yo quiero usar una analogía que Jesús utilizaba y es la parte agrícola. Hacer discípulos es lo mismo que enseñar discípulos, que cultivar discípulos, que madurar discípulos, que atender discípulos. O sea, es una relación realmente porque todo el evangelio tiene que ver con la iglesia. Cristo vino a fundar una iglesia y es en la iglesia donde nosotros aprendemos a ser discípulos. Es en la iglesia donde yo voy como un nuevo creyente, apenas saliendo del mundo, con debilidades, con dudas acerca de mi fidelidad, con dudas de que si yo algún día seré un cristiano fiel,
si algún día podré refinar mis defectos y mis malas palabras y actitudes y llegar a ser como esas personas que uno ve en la iglesia que son tan talentosas y consagradas. Pero la iglesia es el lugar donde yo escucho también los testimonios de otras personas que cuentan cómo ellos antes eran mal hablados o débiles y dudaban en la fe, pero que por algún evento se convirtieron, se entregaron a Dios, se fueron entregando día tras día, mes tras mes, año tras año, y llegaron a ser cristianos maduros que tienen su fe depositada en Jesús, pase lo que pase. Y cuando nosotros participamos en la iglesia, modelando, asistiendo, ayudando, entrenando, cultivando a las personas para que sean discípulos fieles de Jesús, estamos entonces haciendo la obra del Evangelio, Johnny. Gloria sea el nombre Y no del Señor. confundamos esa obra de discipular con la obra de predicar, porque tenemos que clarificar eso. Y vamos a ver un pasaje en el libro de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Aquí hay una revelación especial. La explicación de Pablo es que Jesús dio dones en la iglesia, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, no sé si profetas. No todos son profetas, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son apóstoles y algunos y muchos no son ninguno de ellos. Porque seamos realistas, Johnny, la mayoría de las personas que están en la iglesia no reciben esos llamados a ser profetas, a ser apóstoles, a ser maestros, pastores y evangelistas. Son gente seleccionada por Dios. Tienen un propósito especial y es el de edificar a la iglesia, el de perfeccionar a la iglesia, el de educar a la iglesia, alimentar a la congregación de Dios para ayudar a madurar a la iglesia. No todos van a ser evangelistas. Tal vez ustedes que nos están viendo están pensando, pero bueno, yo no puedo hacer esta obra de predicar el evangelio a esas grandes masas en estadios repletos de personas. O yo no puedo dar ni siquiera estudio bíblico en una casa, en una familia, porque yo no conozco tanto así. Tal vez Dios no te ha llamado a ti para hacer esa obra, pero a todos nos ha llamado para hacer discípulos, Johnny. De una forma u otra, todos nosotros debemos de participar en hacer discípulos. Exacto. Y si no te llamó el Señor a ser apóstol, a ser profeta, a ser evangelista, y no te dio ninguno de los dones y de los talentos, puedes estar seguro de uno, de dos que son universales. Y Pedro, que fue el primero que escuchó esas palabras junto con los discípulos, pero a él era que le estaban hablando directamente, con él era el intercambio, que los demás eran testigos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Allí nos dice lo que todos somos. Mas vosotros, te incluye a ti y a mí y a todos los otros, sois linaje escogido. Eso es lo primero que somos. Somos de la nueva etnia, la etnia cristiana. Segundo, real sacerdocio. Y ahí dice 12 en realidad. Somos realeza, somos reyes y somos reinas, y somos sacerdotes y sacerdotisas. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, pues en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todos hemos sido llamados a proclamar
La palabra que se usa allí, anunciar, es la palabra que viene al español, evangelismo y evangelio. A eso es que nos ha llamado. No importa si somos apóstoles o no. Ahora, Johnny, eso se puede hacer con el testimonio personal. Correcto. Tenemos que hablar de Cristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. O sea que no es asunto de institución en la iglesia, no es asunto de puestecitos y de cargos, no es asunto de tener carnet de ordenación y de credenciales ministeriales, ni a quién le ponen las manos y a quién no se la ponen. Es asunto de que todos los que hemos aceptado a Cristo, hemos sido llamados a predicar, a evangelizar, a enseñar a todas las naciones. Johnny, entonces vamos a pasar ahora a ver un ejemplo de cómo se da el evangelio. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendía, diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios viendo que estás bajo la misma sentencia de condenación? Nosotros, a la verdad, justamente porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no ha hecho nada impropio. Y decía a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un ejemplo de dar el evangelio y hacer discípulos, Johnny. Uno pudiera pensar, bueno, ¿qué evangelio se le puede dar a una persona condenada? Porque este era un malhechor. Él estaba ahí a través de como resultado de una vida de crímenes, condenado a morir en una forma horrible. Diferente a Jesús, que era inocente, este era culpable. Esta es una persona que nosotros no hubiéramos invitado a nuestra casa a comer porque habríamos visto que es una persona peligrosa que no se le puede tener confianza. Pero Cristo no le señaló sus pecados, Johnny. Aleluya. Este hombre le abrió una pequeña ventana a Cristo, una pequeña ventana de esperanza, de ser salvo él también, y Cristo no le señaló sus pecados. No solamente eso, Rafael. Pensemos, si somos Jesús, las palabras que dijo, fuera de estas palabras que dirigió a este ladrón, al ladrón arrepentido. Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba rodeado de personas que no entendían quién era Él, que no entendían lo que Él estaba haciendo y que no podían darle ánimo ni consolarlo. Y pongamos esto en el contexto de Getsemaní, donde Él le pide al Padre que le quite esta copa porque no aguanta. Y este ladrón es el único que lo mira y dice: aquí hay esperanza, aquí yo quiero algo de ti. Yo veo en ti algo que no veo en mí y que no veo en el otro ladrón ni en los que me condenan. Un Salvador. Un Salvador. Este ladrón le dio a Jesús lo que Jesús estaba buscando. Asegurarle ¿Ser el Salvador? Que Él era el Salvador y que no era en vano lo que estaba pasando. Gloria sea su nombre. Entonces, este es un modelo de lo que es el evangelio. No es condenación, es predicar esperanza, es predicar a Dios, es compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, es animar a otros a entregarse a Cristo, es tener paciencia con el que cae pero que quiere levantarse, es animar a las personas que están desanimadas, es hablarle de esperanza a las personas que han pasado por problemas y es asegurarle a las personas del amor de Dios, del perdón de Cristo, de la aceptación, de las promesas maravillosas del evangelio, es sencillamente ayudar a las personas a entregarse a Cristo, a seguir creciendo a pesar de sus caídas. No incluye que nosotros condenemos a las personas, porque eso no fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. Bien, apreciados hermanos, agradecemos su compañía. Hemos llegado ya al final de este estudio y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.